Excelentísimas autoridades, queridos socios, amigos todos, bienvenidos a un desayuno más con el clúster. Lo primero que quiero es transmitir, en nombre de toda la comunidad marítima, el pésame a los familiares de los tripulantes fallecidos y desaparecidos en el naufragio del Villa de Pitanso, el pasado 15 de febrero en las costas de Terranova. También deseo recordar a nuestro amigo y asociado don Amador Suárez, anterior presidente de Cepesca, fallecido por el COVID, y transmitir igualmente el pésame a todos los asociados que han perdido algún familiar. Hoy tenemos el placer de contar con Vicente Boluda, recientemente nombrado nuevo presidente de la Asociación de Navieros Españoles, de ANAVE. Los navieros españoles representan uno de los sectores de actividad más visibles y destacados de la economía azul, el transporte marítimo. En términos económicos, representa casi 1.000 millones de euros y poco más de 13.000 empleos, por detrás de las actividades portuarias y por delante, por ejemplo, de la construcción naval. El impacto del transporte marítimo, tanto de mercancías como de personas, es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. Lo demostró en los momentos más duros de la pandemia, cuando todo se paraba. El transporte facilitó la continuidad del suministro de material sanitario de protección o de bienes de primera necesidad, y lo sigue demostrando ahora que se requieren vías alternativas para hacer llegar combustibles a Europa ante el bloqueo y las dificultades generadas por la guerra de Ucrania. Es uno de los grandes sectores de actividad del mar, por tanto es importante para toda la economía del país, pero más aún lo es para la economía azul en su conjunto, de una perspectiva económica como social, lo que nos lleva sistemáticamente a reivindicar desde el clúster marítimo español el papel estratégico que debe jugar en España. Reivindicación que se sustancia en la necesidad de un tratamiento específico y unificado por parte de las administraciones públicas, así como la adopción de una estrategia de crecimiento sostenible. Los navieros españoles son especialmente sensibles a esta llamada, porque son perfectamente conocedores de las dificultades que entraña la dispersión de la toma de decisiones o de la propia regulación entre los diferentes organismos, dificultando innecesariamente las actividades de la mar. Por ello, llevamos años demandando el concentrar el máximo de los asuntos relacionados con la marina mercante en un único ministerio, al menos mediante una Secretaría de Estado o un organismo público empresarial especializado, capaz de tomar conciencia de las necesidades y particularidades de nuestro sector y la importancia del valor estratégico del Registro Especial de Canarias y de la Marina Mercante para España. Permítanme resaltar el tema del registro canario, ya que ha seguido disminuyendo el porcentaje de flota controlada por armadores españoles, inscritos en el mismo este último año. En enero del 2021 era ya del 46% frente al 60% que se registraba en enero del 2012. Desde enero del 20 y por primera vez desde hace 35 años, la flota controlada por armadores nacionales supera los 5 millones de toneladas, pero no se consigue frenar la preferencia de los armadores por otros registros europeos más competitivos, que al contrario de España sí han acometido las modificaciones necesarias para adaptarse al entorno global en que operamos. Pero esta reivindicación compartida y todavía insatisfecha no es la única por la que tendremos que seguir trabajando desde ANAVE y desde el clúster. Más reciente, y no por ello menos importante, es la aplicación de las normas sobre sostenibilidad medioambiental y la Agenda Fit for 55, que suponen un reto extraordinario para el sector marítimo. Se busca reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% de aquí al 2030, en comparación con los niveles de 1990, cosa que exige fuertes inversiones y constituye un gran esfuerzo, especialmente para la marina mercante y afines, que precisará del apoyo y ayuda del sector público. Porque sin rechazar el objetivo de transformar nuestra economía en una competitiva, moderna y eficiente en el uso de los recursos, en la que se eliminen gradualmente las emisiones netas de gases de efecto invernadero, debemos hacerlo sin perjudicar la competitividad de nuestras actividades. De nada servirá autoimponernos limitaciones que otros no tendrán que cumplir. Por tanto, es fundamental actuar con cautela, que las autoridades nos escuchen y consensuar en los organismos pertinentes las medidas que todos los partícipes debemos asumir,
no solo los de una determinada zona geográfica. Nuestro ámbito de actuación es mundial, no regional, y tenemos que competir. En este sentido, podemos aprovechar la importancia e influencia de España en el Congreso de la OMI, de manera que se busque la convergencia normativa para toda la flota mercante mundial. Pero de todo ello y de muchas otras cuestiones del sector nos hablará nuestro invitado de hoy, que ha iniciado su mandato en un momento en el que la construcción naval se enfrenta a las incertidumbres de las distintas opciones de combustibles marinos y tecnologías disponibles, así como la dificultad para obtener financiación. Desgraciadamente, a pesar de que arrancamos el año recuperando los niveles prepandemia de tráfico de mercancías, el nuevo contexto bélico en el que nos encontramos abre un marco incierto a sumar a los retos ya existentes. Además, el nuevo presidente hereda las viejas reivindicaciones antes comentadas, para las que cuenta con todo el apoyo del clúster, así como para afrontar los nuevos desafíos que estén por venir. Y sin más demoras, paso a presentaros a nuestro amigo e invitado, Vicente Boluda Fos, presidente de ANAVE y de Boluda Corporación Marítimo. También es presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, AVE, de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y de la Asociación Naviera Valenciana, ANV. Asimismo, es académico de número de la Real Academia de la Mar y miembro de número del Clúster Marítimo Español. Por otra parte, es miembro y patrono de múltiples instituciones nacionales y extranjeras del ámbito marítimo y jurídico. Ha sido distinguido con una quincena de condecoraciones y galardones y cuenta en su haber con numerosos premios de toda índole. Al terminar la intervención de nuestro invitado, podréis plantear las preguntas que previamente les rogamos redacten en las hojas que están en las mesas. Si las entregáis a nuestro personal, las irá recogiendo de las mismas de las mesas. Así que muchas gracias y cuando quieras, Vicente. Muchas gracias, Alejandro. Estimado y querido presidente del Clúster Marítimo, querido Alejandro, almirante jefe de apoyo logístico de la Armada, almirante jefe de la División de Planes del Estado Mayor de la Armada, directora de Aduanas e Impuestos Especiales, director de Asuntos Económicos de la Armada, presidente de Balearia, del SIP, de la Fundación Iberdrola y de ANARE, y resto de autoridades y representantes del Clúster Marítimo Español. Muy buenos días a todos y voy a comenzar. Pues primero darte las gracias por invitarme hoy a compartir este desayuno con esta amplia representación del sector marítimo español. Como naviero, prestador de servicios portuarios, empresa logística, comisario de averías, todas ellas actividades de Boluda Corporación Marítima, son muchas las gorras con las que podría hoy dirigirme a vosotros, aunque desde el clúster me han pedido que os hable del transporte marítimo español en la era post-COVID, que a juzgar por el reducido número de mascarillas espero que esté llegando a su fin, y de los retos que se nos plantean en plena guerra entre Rusia y Ucrania, que vuelve a amenazar la cadena logística mundial. Además, en la sala, que es impresionante verla, hay muchos que de esto saben bastante más que yo. Por lo tanto, me voy a limitar a dar mi opinión, que podéis discutir tranquilamente. El transporte marítimo es absolutamente esencial para la economía mundial. En 2021, según Clarkson, se transportaron por vía marítima cerca de 12.000 millones de toneladas de mercancías, o sea, 1.500 kilogramos o tonelada y media por habitante del planeta. Desde hace siglos resulta fundamental para el desarrollo y crecimiento de las economías este transporte, pudiendo cambiar las estrategias y prioridades y surgir nuevas tecnologías, pero el mundo seguirá apoyándose en el transporte marítimo para cubrir las necesidades básicas, la ropa, la comida, el combustible, el grano. El sector marítimo es además el facilitador clave para que fabricantes y proveedores lleguen a los mercados internacionales y todo ello no va a cambiar en este siglo. El transporte marítimo es, en definitiva, la columna vertebral de la economía azul, y no solo por el gran valor añadido y aportación directa al empleo, sino porque tiene un factor multiplicador sobre el resto de la economía y muy importante, en torno a 4, tanto en términos de valor añadido bruto como de empleo. Su impacto económico total es, por tanto, muy superior al que se desprende de la propia actividad. Boluda Corporación Marítima, sin ir más lejos, opera una flota
de 350 remolcadores en 99 puertos en el mundo que dan empleo a unos 8.000 trabajadores y así tantas otras empresas que hoy nos acompañan y que forman parte de esta economía azul. Si el modo marítimo es el pilar sobre el que se sustentan las más importantes economías del mundo, en España resulta además fundamental para el abastecimiento diario de territorios españoles no peninsulares. Sin los servicios marítimos regulares a Baleares, a Canarias, a Ceuta y a Melilla, quedarían desabastecidas en cuestión de días estas ciudades. Por ello, durante la pandemia se reconoció su carácter estratégico mediante una modificación de la Ley de Puertos y su importancia nacional se puso nuevamente de manifiesto con la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Desde el mismo día de la erupción, dos navieras españolas, Fred Olsen y Naviera Armas, pusieron sus buques a disposición de las autoridades y programaron salidas adicionales para el traslado de cuerpos como la UME, Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos, Ejército de Tierra o Policía Canaria, cada uno de ellos con sus vehículos y equipamientos. Además, el buque se convirtió en el único modo de transporte de residentes debido al cierre del aeropuerto. También nuestra compañía respondió a la emergencia con un plan de apoyo logístico de colaboración con el Gobierno de Canarias para minimizar el impacto económico de la pérdida de los productos perecederos agrícolas como el plátano. Por mar llegaron barredoras de cenizas, equipos de protección individual y desalinizadoras para abastecer de agua potable a las zonas afectadas. En estos momentos, también en el mar, se está apoyando a España para aumentar las importaciones de gas natural licuado tras el cierre del gasoducto del Magreb el pasado mes de noviembre. Y en España se está fijando mucho Europa para su abastecimiento de gas natural tras la invasión de Rusia a Ucrania. España no es que no deba, es que no puede vivir de espaldas al mar. Actualmente, la flota controlada por empresas, para ir concretando más, empresas navieras españolas suma algo más de 200 buques y de 5 millones de GTs. Por tercer año consecutivo, el tonelaje de la flota se mantiene por encima de esos 5 millones y el crecimiento medio anual de los últimos 5 años ha sido cercano al 5%, esto es, 2 puntos más porcentuales superior a la flota mundial. La flota está gestionada por un número reducido de empresas navieras, apenas unas 30, pero con una amplia experiencia e historia. Tienen una edad media de 65 años estas empresas y varias de ellas son centenarias. Por ejemplo, una de las nuestras, Naviera Foz, que junto a Naviera Pinillos fueron el embrión de lo que hoy es Boluda Lines, tienen su origen hace 185 años. Esta longevidad y experiencia se une al afán constante de situarse a la vanguardia tecnológica y ambos factores hacen de las navieras un instrumento fundamental en la vertebración de España y en el impulso de nuestra economía. En los últimos 5 años se han entregado a nuestras navieras 33 buques que suponen una inversión de algo más de 2.000 millones de euros. El 10% de los buques controlados por navieras españolas cuenta con tecnologías alternativas encaminadas a reducir el impacto medioambiental como gas natural licuado o conexión eléctrica a tierra, frente a menos de un 2% de los buques de flota mercante mundial. Son datos ciertamente positivos, pero que ocultan una realidad diferente. Lamentablemente, la flota controlada por empresas navieras españolas ocupa el 11º lugar en el ranking europeo y el 36 en el mundial, muy lejos de las posiciones de Alemania, Dinamarca, Francia, Italia, Holanda o Suecia, por poner algunos ejemplos. España, tercer país del espacio económico europeo por tráfico portuario y cuarto por PIB, cuenta con una flota controlada muy inferior a la que le correspondería, que genera un importante déficit de la balanza de fletes. Un sector marítimo desequilibrado y que no permite aprovechar el enorme potencial de generación de empleo y contribución a la economía española del sector del transporte marítimo en general. Nuestras empresas han capeado bien la crisis del coronavirus, no sin dificultades, pero sí sin disrupciones de la cadena logística. Queda todavía pendiente la recuperación del mercado de pasajeros. El año 2021 terminó con 17 millones de pasajeros de línea regular, 5 millones más que en 2020, pero muy lejos de los casi 27 millones que se registraron en 2019.
La suspensión de la operación Paso del Estrecho ha tenido sin duda un fuerte impacto en los tráficos y en los puertos del sur de España, con una caída media más o menos del 75% respecto a 2019, y no digo en las autoridades insulares, los descensos oscilan entre el 15 y el 20%. Cuando las perspectivas empiezan a ser positivas, también para el sector de las líneas regulares de pasaje, salvo en los tráficos con Marruecos, la guerra en Ucrania supone un nuevo revés para el sector. Al igual que sucedió en la pandemia del coronavirus, una de las principales preocupaciones de los armadores son sus tripulaciones. Según el último informe sobre oferta y demanda de marinos, publicado en 2021 por Vinco e ICS, casi 2 millones de marinos operan actualmente los más de 74.000 buques de la flota mercante mundial. De esta mano de obra total, un 15% son de nacionalidad rusa y ucraniana. Será necesario facilitar la obtención de visados y alojamiento para aquellos que no puedan retornar a sus países al término de sus contratos. Resulta fundamental evitar una nueva crisis de tripulaciones como la que sucedió durante la pandemia del COVID. Los Estados deben reaccionar pronto y tomar medidas urgentes que permitan hacer frente a estas situaciones. Y en España, afortunadamente, aunque no estoy aquí presente, Benito, el director general mercante, fue de una gran ayuda especial para todas las empresas que necesitamos cambiar las tripulaciones. La verdad es que es un comportamiento excelente, el cual lo recalco porque creo que se lo merece. Como consecuencia de las sanciones impuestas por la Unión Europea a los bancos rusos, es probable que muchas transacciones financieras no puedan llevarse a cabo, impidiendo, en particular, el cobro de los salarios de los marinos de esta nacionalidad. Este problema afecta también a los marinos ucranianos, dada la situación de guerra en su país. Muchos marinos que tendrían que enrolarse en buques de empresas europeas ya no pueden salir de su país, por lo que es probable que se produzca un aumento del déficit actual de tripulantes para la flota mercante española y mundial, que podría finalmente afectar muy negativamente a la cadena de suministro. En el mencionado informe de Vinco e ICS ya alertaban de un déficit de 26.000 oficiales el pasado año. Con esta nueva situación podría hacer insostenible el transporte marítimo mundial. En paralelo, las empresas navieras deberemos implantar las nuevas normas de la OMI encaminadas a mejorar significativamente la eficiencia energética de nuestros buques y, al mismo tiempo, definir la mejor estrategia para afrontar el impacto de las previsibles nuevas medidas de la Unión Europea. El modo marítimo destaca por su eficiencia en el uso de la energía, para mover el 90% del comercio internacional de mercancías. Necesita únicamente el 11% del consumo de energía total empleada en el transporte y es responsable de tan solo un 2,5% de las emisiones totales mundiales de gases de efecto invernadero. Pero, al mismo tiempo, depende de la actualidad de los combustibles fósiles. En estos momentos, el 100% son combustibles fósiles. Según el último informe de la OMI sobre consumo de combustibles de la flota mercante mundial, buques de 5.000 GTs o más, en 2020 el 94% fueron productos del petróleo y el 5,9% adicional gas natural licuado. Es decir, el 99,9% fueron combustibles de origen fósil. El transporte marítimo es considerado como uno de los sectores más difíciles de descarbonizar. Como consecuencia, aunque las emisiones del modo marítimo sean muy bajas por la tonelada por kilómetro transportada, analizadas en términos totales y absolutos, resultan ser muy importantes, dado el ingente volumen de mercancías que se mueven por mar y su dependencia de combustibles fósiles. Por ejemplo, produce unas emisiones absolutas de CO2, el transporte marítimo, superiores a Alemania y solo 5 países, China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón, emiten más CO2 que el transporte marítimo. Por ello, pese a sus buenos registros de tonelada por kilómetro, el modo marítimo debe reducir aún más las emisiones. Las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte marítimo están reguladas en el ámbito internacional en el Convenio MARPOL, que ha sido ratificado hasta ahora por 101 países que en conjunto controlan el 97% de la flota mercante mundial, es decir, se aplican a buques y empresas de cualquier nacionalidad y continente. Las primeras normas adoptadas entraron en vigor hace 10 años, en 2013, haciendo el transporte marítimo el primer sector industrial en contar con normas globales y vinculadas
y vinculantes encaminadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en esta actividad. Desde entonces se han aprobado diferentes modificaciones del Convenio Marpol, endureciendo los requisitos de eficiencia energética de los buques. Las últimas se adoptaron hace menos de un año y entrarán en vigor en 2023. Como resultado de las medidas aprobadas por la OMI, las emisiones totales del CO2 de la flota mercante mundial se redujeron en 2018 un 7% respecto a la de 2008, y ello pese a que durante el mismo periodo el comercio marítimo global aumentó un 40%. Esto supone una mejora media de la eficiencia energética de alrededor del 30% en estos 10 años. Pero esta mejora no es suficiente para alcanzar los objetivos ya acordados por la OMI para los próximos años, es decir, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por unidad transportada, tonelada por kilómetro, en promedio en el transporte marítimo internacional, al menos en un 40% para 2030, intentando alcanzar el 70% en 2050, con referencia a 2008. Alcanzar el pico máximo de emisiones totales de gases de efecto invernadero del transporte marítimo lo antes posible y reducirlas al menos un 50% para el 2050, con referencia al 2008, como objetivo final de eliminarlas. Lo cierto es que solo con las medidas operacionales y tecnológicas y combustibles existentes no será posible alcanzar estos objetivos. Incluso estimando de forma conservadora el crecimiento del comercio mundial, para lograr una reducción del 50% de las emisiones absolutas de CO2 en 2050, habría que reducir las emisiones de carbono de la flota mundial por tonelada a kilómetro en un 90%. Y esto solo sería posible si una gran parte de esta flota utiliza ya en esa fecha combustibles sin emisiones. Pero no existen a día de hoy ni combustibles ni tecnologías cero emisiones viables y comercialmente disponibles para el transporte marítimo internacional. Una vez se desarrollen, será previsiblemente necesaria una enorme cantidad de energía renovable para generar todos estos combustibles verdes, que posteriormente deberán usarse a bordo. Y también una nueva infraestructura terrestre para la fabricación, suministro y manejo de estos nuevos combustibles, así como programas de formación y procedimientos de seguridad completamente nuevos. Es cierto que los buques han venido incorporando en los últimos años diferentes tecnologías para mejorar su eficiencia operacional. También sistemas que permiten aprovechar la energía eólica o baterías, pero estas opciones permiten suministrar un porcentaje relativamente pequeño de las necesidades energéticas de un buque. Por ello, la mejor vía a corto plazo para el transporte marítimo que contribuya de forma significativa al objetivo de reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero será el uso de combustibles de transición, como pueden ser los ecocombustibles o el gas natural licuado. En el caso de los ecocombustibles, la adaptación técnica que requerirían los buques sería en general relativamente simple y en ocasiones bastaría con una limpieza profunda de los tanques de combustible y modificaciones menores junto con una formación adecuada de las tripulaciones. Pero será necesario dotar de seguridad jurídica a las inversiones a las que deberán hacer frente los operadores de productos petrolíferos para transformar las refinerías y desarrollar estos ecocombustibles. De la misma manera, a los proyectos relacionados con el biogás. Estos mismos combustibles podrían ser usados en 2050 por los buques que entonces cuenten con mayor edad, dando seguridad jurídica a las inversiones actuales. Efectivamente, los buques son activos que requieren de inversiones de muchos millones de dólares, desde 30 millones de un granelero pequeño hasta 150 millones, por ejemplo, un portacontenedores grande o 200 millones un metanero. Al mismo tiempo, tienen una vida útil media de unos 28 años, media de edad de desguace de los últimos 10 años. Según Clarkson, el valor estimado actual de la flota mercante mundial supera el billón de dólares. Es razonable pensar que todos estos activos no se van a enviar al desguace en el momento en el que exista una alternativa a los combustibles fósiles por el modo marítimo, lo que iría en contra de los principios básicos de cualquier política sostenible, por lo que es previsible que algunos de los buques que forman parte de la flota mercante mundial a día de hoy seguirán operativos en 2050. También el gas natural licuado puede ayudar en esta transición. Permite eliminar prácticamente las emisiones contaminantes y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero teóricamente en torno a un 25%, aunque el efecto neto, una vez descontadas las pérdidas de metano a la atmósfera, oscilaría entre el 9 y el 20% dependiendo del tipo de motor. Otra ventaja es que la tecnología necesaria esté disponible
y ha sido bien probada durante muchos años en los buques metaneros con un historial de seguridad muy favorable. En los últimos años se ha desarrollado una infraestructura de suministro a nivel global que sigue creciendo y que permite al GNL ser una alternativa no solo para los buques de línea regular, sino también para los que operan tráficos trampa. Y en el futuro se podrá sustituir el gas natural licuado de origen fósil por biogás o gas sintético, reduciendo incluso o eliminando la huella de carbono. Adicionalmente, España goza de una situación de privilegio con 6 plantas regasificadoras en territorio nacional estratégicamente situadas, en las que ya está mirando y preguntando Europa como posible alternativa para las importaciones de gas cuando Rusia decida cortarlo, que no tardará mucho. Y a medio plazo, como he dicho antes, no existe a día de hoy tecnología ni combustibles sin carbono para propulsar la flota mercante mundial. La mayoría de las soluciones que se están barajando para el transporte marítimo giran alrededor del hidrógeno, ya sea en estado puro o como parte de un compuesto químico. Su uso como combustible en estado puro, ya sea verde o azul, planea el inconveniente de su reducida densidad energética. Para usarlo en buques tendría que licuarse lo que se produce a 253 grados bajo cero, a presión ambiental, algo difícil. Además, es altamente inflamable, requiere casi 5 veces más de espacio que los combustibles convencionales para el almacenamiento y sería necesario desarrollar una nueva infraestructura de suministro global. Todas estas dificultades limitarán su uso como combustible de grandes buques, operando en régimen TRAM, aunque es probable que tenga cierta penetración en buques operando en tráficos de línea regular de corta distancia, en rutas fijas que cubran distancias limitadas y con frecuentes escalas en puertos. Sin embargo, el hidrógeno verde jugará un papel fundamental en la fabricación de combustibles del futuro y también de los ecocombustibles, y existen actualmente en el mundo numerosos proyectos cuyo objetivo es la producción de hidrógeno renovable a gran escala. Otra opción que se está generando muchas expectativas es el amoníaco, como portador de hidrógeno. Una de sus mayores ventajas es que podría usarse con motores de combustión interna muy similares a los actuales, que podrían estar disponibles en el mercado para su comercialización tan pronto como en 2024. Aunque su combustión genera óxidos de nitrógeno, estos podrían eliminarse instalando sistemas de reducción catalítica. Sin embargo, preocupa su toxicidad y también las posibles emisiones de óxido nitroso, producido también en la combustión, por ser un gas con un fuerte efecto invernadero, 300 veces más que el CO2. En su contra, figura también su densidad energética relativamente baja, que obligaría a los buques a duplicar el espacio para el almacenamiento a bordo. El uso de metanol como combustible es otra alternativa, de hecho, la que se encuentra en una fase más avanzada de desarrollo, con proyectos comerciales de buques en operación desde el 2015. Tiene la ventaja de que es líquido a presión atmosférica, por lo que resulta más fácil adaptar los tanques de combustible a bordo y las infraestructuras de suministro actualmente existentes. Nuevamente, requiere aproximadamente del doble del volumen para mantener el mismo nivel de energía. Además, los tanques de metanol requieren cofferdams adicionales para evitar las posibles fugas en los espacios de la máquina. En todos los casos mencionados, la clave estará en el proceso de producción. Para poder considerarse verde, tanto el hidrógeno como el amoníaco como el metanol deberán obtenerse utilizando energía de origen renovable o CO2 capturado o evitado. Será, por tanto, necesario aumentar sustancialmente la generación actual de energías renovables. Y mirando al futuro, estamos sin duda en un momento crucial de transición en el que confluyen, por un lado, un amplio espectro de posibilidades de crecimiento y consolidación de un sector marítimo fuerte que sirva de apoyo al crecimiento y recuperación económica nacional y, por otro, los riesgos inherentes a la toma de decisiones para adaptarse a las nuevas normas europeas y de la OMI, manteniendo la competitividad en un sector fuertemente liberalizado y globalizado. Son varias las economías desarrolladas que están entendiendo este reto y el apoyo crucial al transporte marítimo para consolidar sus sectores industriales y economía nacional. Por ejemplo, Reino Unido o Dinamarca o los Estados Unidos han analizado recientemente el papel del transporte marítimo para alcanzar sus prioridades como país a corto y medio plazo. Y todos ellos han concluido en la necesidad de definir
y han publicado recientemente estrategias marítimas específicas adaptadas a sus respectivos proyectos nacionales. No se trata de documentos actualizados de algo que ya existía, es una novedad a nivel nacional. Tras entender que el sector marítimo constituye un acto estratégico que permite salvaguardar su independencia geopolítica, mantener la continuidad del territorio, apoyar a sus empresas industriales y sería imprescindible para su recuperación y crecimiento económico. Como dice el sabio refranero español, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. España debería desarrollar también un conjunto de reformas estructurales que potencien el crecimiento del sector naviero nacional fuerte y competitivo, mediante un marco regulador sólido y eficiente, requisito indispensable para disponer de una flota mercante de control español de mayor dimensión en relación con nuestro comercio exterior, cuyos ingresos permitan generar una aportación positiva a nuestra balanza de fletes marítimos. El objetivo es favorecer la certidumbre jurídica, un marco legal que permita al sector elaborar sus estrategias a largo plazo, que favorezca las inversiones, permita a los navieros españoles competir en el ámbito internacional y, de esta forma, generar niveles crecientes de empleo de calidad en buques mercantes, entre otros aspectos, para la formación de los profesionales con experiencias embarque que necesita la Administración Marítima, las propias empresas navieras para sus empleos en tierra y el resto de integrantes del clúster marítimo como astilleros, puertos o universidades. Al mismo tiempo, un sector naviero fuerte impulsaría la demanda sostenida de bienes y servicios a otros sectores económicos del clúster marítimo nacional, como he dicho antes, construcción naval, servicios técnicos, financieros o jurídicos. También fomentaría activamente la disponibilidad actual y futura de graduados y profesionales españoles con una formación adecuada y vocación de desarrollar su carrera profesional en el sector marítimo. Y venir acompañada de una política exterior firme que apoye los intereses marítimos españoles y de un marco legislativo nacional moderno que agilice, simplifique y facilite los trámites asociados al paso de la mercancía por el puerto o la operación de buques bajo pabellón español mediante una coordinación efectiva entre todos los ministerios con competencias que lamentablemente son muchos. Por poner un ejemplo, los problemas relacionados con las tripulaciones ucranianas, a los que he hecho antes referencia, pues la extensión de visados, contratos y permisos de trabajo dependen de 3 ministerios diferentes. En definitiva, una estrategia marítima española con objetivos ambiciosos que vaya más allá de contar con un registro de buques nacional eficiente y competitivo. En resumen, para ir concluyendo, el transporte marítimo es un sector económico clave, creador de valor, motor de crecimiento y que allana el camino para una mayor demanda de productos y servicios nacionales. Tiene un efecto multiplicador muy importante sobre el resto de la economía y muy especialmente sobre los sectores del clúster marítimo, tanto en términos de valor añadido bruto como de empleo. España cuenta con un sector naviero fuerte y consolidado, pero de una dimensión reducida que genera un déficit importante en la balanza de fletes marítimos. Tiene, por tanto, una gran capacidad de crecimiento, pero se ha de favorecer las condiciones que lo hagan posible. La recuperación del movimiento de pasajeros, que resulta clave para la viabilidad económica de muchos servicios marítimos insulares e interinsulares, y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero son los grandes retos que deberá resolver el sector a corto y medio plazo. Además, debemos de prestar especial atención a la crisis de Ucrania y sus consecuencias. En relación con las emisiones de CO2, el sector del transporte marítimo está firmemente decidido a mantener su liderazgo como el modo de transporte más sostenible y consideramos que hace falta un análisis detallado y holístico para determinar el mejor camino a seguir, evitando fugas de carbono y basado en las mejores tecnologías disponibles en cada momento. La marina mercante es un poderoso vector de desarrollo que muchos Estados se han esforzado históricamente por desarrollar y mantener. Actualmente, las economías de todo el mundo se encuentran en pleno proceso de recuperación de la pandemia del COVID y haciendo frente a una crisis sin precedentes debido a la guerra de Ucrania. Al mismo tiempo, en Europa se quiere promover una auténtica revolución para su descarbonización. El transporte marítimo puede jugar un papel clave en esta recuperación económica y en la transición energética. Con una política marítima similar a la media europea, España debe tener una dimensión de flota mercante al menos 3 o 4 veces la actual, que tendría un impacto muy positivo en otros sectores de la economía azul, como la construcción naval, industria auxiliar, asociada y servicios, y para mí, muy importante, en la formación a bordo de marinos nacionales.
es el momento de elaborar una auténtica estrategia marítima nacional, encaminada a reforzar el peso socioeconómico de la Marina Mercante española y, en general, de los sectores relacionados con el mar, contribuyendo a la recuperación económica e industrial y generando empleo y valor añadido. Quiero despedirme recordando unas palabras del filósofo Ortega y Gasset. Los grupos que integran un Estado viven juntos para algo. Son una comunidad de propósitos, de anhelos y de grandes utilidades. No conviven solo por estar juntos, sino por hacer algo juntos. Hago mías estas palabras y aprovecho y agradezco a este foro para invitarles a que impulsemos juntos una ambiciosa estrategia marítima nacional capaz de poner al sector marítimo español en un lugar que merece. Y perdonen ahora mi atrevimiento, pero yo creo que esto pasa por elevar la categoría política de la Marina Mercante, con un ministerio o por lo menos con una Secretaría de Estado para que nos hicieran más caso. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente, por tu pormenorizada exposición. Yo creo que ha quedado clarísimo. Tenemos, como sabéis, para cumplir hasta las 10, así que te vamos a hacer 4 o 5 preguntas de todas las que nos han llegado aquí. Pero, como sabes, en ello estamos. Es decir, aquí lo que se trata es de darle visibilidad al sector y en ello está el clúster. Yo creo que lo bueno del clúster es que al combinar todos los sectores marítimos nacionales, ya sabéis que trabajamos en colaboración pues, con Cepesca, con ANAVE, creamos el Consejo Consultivo, que es una manera de interlocución público-privada, precisamente porque no existe en este país ese ministerio o ese ente que nos debería de agrupar a todos, pero eso precisamente también le da un papel adicional al clúster. Entonces, como decía, tenemos que conseguir más visibilidad y más apoyo, sobre todo en la época que viene o, por ejemplo, para aprovechar los fondos de Next Generation que tanto nos están apoyando. Y por eso hemos presentado la posibilidad del PERTE azul. Estamos proponiendo el PERTE azul, que sería pues, muy importante para todo nuestro mundo. Bueno, ya sabéis que está por aprobarse el PERTE naval, pero el PERTE naval recoge una pequeña parte de todo lo que es la comunidad marítima. Querríamos más ambición. Sería un gran PERTE azul pues, para la economía española, que, por otro lado, como sabéis, en la economía azul española es de las primeras de la Unión Europea al contemplar el turismo costero. Al incluir el turismo costero dentro de la economía azul, pues España, evidentemente, sale muy reforzada. Por lo tanto, por ello es tan importante. Sin más, vamos con las preguntas, Vicente. Por ejemplo, bueno, pues esta de combustibles, como nos has comentado tan extensamente lo de los combustibles, que no existen ni hay tecnologías hoy que permitan una descarbonización actual ahora mismo del transporte marítimo, pero, sin embargo, parece que la Comisión Europea sigue adelante con su paquete legislativo del Fit for 55, que afecta muy directamente al sector. ¿Nos podrías informar del estado de tramitación de estas propuestas y su impacto en el sector? ¿Podría la crisis de Ucrania llevar a la UE a reconsiderar estas propuestas? Yo creo que la Comisión Europea no va a rectificar ni a retirar ninguna medida para paliar los posibles daños colaterales de la guerra de Ucrania y, por supuesto, las reminiscencias del COVID. Yo creo que va todavía a reforzar más las medidas porque no quieren que se dependa de los combustibles fósiles. Y hay que hacer 3 observaciones, que es la inclusión, y así lo que ha hecho ha sido la inclusión en el sistema europeo de comercio de emisiones. Pues la propuesta del reglamento que puede fomentar el uso de combustibles alternativos, lo ha masificado. La eliminación de las excepciones actualmente existentes al combustible que hay para los buques con tráficos intercomunitarios, y esto, pues la verdad es que va a encarecer el transporte marítimo intercomunitario,
va a tener un coste, como antes me preguntabas, pues yo calculamos de que a un barco normal, un buque normal, sea de 1 millón de euros al año de sobrecoste y a un barco de aquí de mi amigo Adolfo sean 2 millones. Porque hacer las islas entonces sean 2 millones. Pero vamos, yo creo que eso va a ser así. No va a hacer atrás la comisión, sino que va todavía a reforzar más. Y desde luego lo que está previsto para el 2023 lo va a mantener a tope. Pues sí, a mí la verdad me tiene particularmente preocupado el tema de los derechos de emisión, que no es sino otro impuesto, que además no es finalista, no va a ir dedicado a los propios mejora de esas eficiencias, sino que al final será un impuesto como todos los demás, que además nos va a poner a la economía marítima europea en una situación de desventaja frente a otros países que no apliquen esta medida. ¿Qué recomendarías a los armadores, por lo tanto, que ahora precisen ampliar o renovar sus flotas? Como has dicho antes, que un barco son 25 años o 28 y precisamente ahora, para tomar estas decisiones, ¿cómo estaría la...? Pues yo haría dos grupos de armadores. Los armadores pequeños, que lo tienen muy complicado, porque cualquier error en una nueva construcción en cuanto al uso de combustible, pues fíjate, una naviera que tiene 4 barcos, pues un error en uno es un 25%. Y luego las grandes navieras, como Maersk, que tiene 700 barcos, acaba de hacer 12 con metanol. Claro, si estos 12 fallan, dentro de 700, pues no pasa casi nada. O sea que diferenciaría esas dos cosas. Y es muy difícil la toma de decisión, muy difícil porque, fíjate, si se hablaron de los scrubbers, sobre todo los scrubbers abiertos, hace 2 años o 3 años que había que ponerlos y tal. Hay puertos que están prohibiendo los scrubbers. El gas también, se ha fomentado mucho el gas. Ahora el gas es malo, tampoco es verde. No sé, yo creo que la toma de decisiones es muy difícil. De hecho, las sociedades de clasificación, y aquí hay representación de todas, están estudiando bueno, pues motores flexibles y barcos flexibles que se puedan adaptar en un futuro a todas nuevas combustibles que puedan salir. Antes lo hemos hablado bien pues del amoníaco o así. O sea que es muy difícil. La decisión ahora es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Yo creo que está más en manos de los fabricantes de motores y de los armadores, que hagan motores flexibles con las unidades de clasificación que se pueda adaptar luego a otro tipo de combustible, con más pequeñas modificaciones, no grandes modificaciones. Muy bien. En cuanto a los tripulantes, ¿cómo estamos ahora mismo en la flota española, si tenemos datos en cuanto a tripulantes rusos y ucranianos? ¿Sabemos el número que hay embarcados en barcos españoles? ¿Se están gestionando visados que tengan que para que puedan volver a sus países y puedan seguir trabajando? ¿Sabes cómo está este tema? Esto lo pregunta la agencia EFE. ¿Quién? La agencia EFE. Bueno. Pues no hay ningún listado de tripulantes y que te digan si hay 7 franceses, 12 chinos o 42 de Valladolid. La verdad es que no hay ningún registro, porque eso lo lleva cada empresa y es particular de cada empresa. Sí que hay ucranianos y sí que hay algún ruso en la flota española, sobre todo en flota controlada por España, que no hablo con bandera española, hablo con otras banderas. Y tienen pues la dificultad pues que estamos sufriendo todos del poder cambiar estas tripulaciones, de extender sus contratos, pues nada, en definitiva, pues como pasó con el COVID, que había tripulantes que se tiraron 9 meses a bordo y casi 1 año a bordo porque no se podía cambiar, no podían entrar en su país, ni podían volar, ni les dejaban entrar, ni salir, con lo cual tuvieron que estar ya solo por supervivencia, 9 meses a bordo, porque en algún sitio tenían que vivir, dormir y comer. O sea que... Pero no hay ningún registro de las empresas, ¿no? Fenomenal. A esta pregunta que viene del Diario del Puerto tiene su miga porque además conviene explicarla bien. Dice, en la pandemia, el nivel de fletes marítimos
ha sido uno de los grandes debates. Es decir, los fletes marítimos han estado pues, por las nubes, ¿no? O están incluso ahora mismo. ¿Cómo está actualmente el precio de los fletes? Yo siempre digo que esto va por barrios, depende de qué fletes y qué… Baratos. Baratos. Y tengo que decir yo, baratos. Y entonces, cuéntanos un poco de esto, de los fletes, de que está tan ahora mismo tan traído la cuestión de los fletes tan altos pero claro, de algunos barrios, el transporte marítimo, Claro, los aquí contenedores. los fletes altos se producen en estas grandes compañías, se producen en el tramo Asia o China, como queréis llamarle, Europa. Y la costa pacífica, Asia, costa oeste americana. Y de ahí arrastra a todo lo demás. No es una cosa que luego los demás fletes no han subido tanto. Lo que pasa es que siempre se pone el ejemplo del Shenzhen-Rotterdam, pero luego los otros fletes tampoco han subido tanto. Y de hecho hay algunas especialidades que están complicadas. Eso digo, por eso digo que cuando se habla en general del transporte marítimo y que los fletes están tan altos, pues sí, en algunos segmentos del transporte marítimo. Exacto. Sobre todo en las grandes líneas, como has dicho, ¿no? Y en esos tramos grandes, no en lo que pasa es que, claro, si sube tanto de un lado, pues no quieras o no, el Rotterdam-Cádiz, por ejemplo, pues algo ha subido también. Pero vamos, no en el mismo nivel que el otro. Lo que pasa es que, claro, como siempre nos fijamos en lo que se sale de madre, claro. Para adaptar los buques a los nuevos requisitos de la regulación, ¿se prevé algún fondo de ayudas económicas para las empresas? Esto es importante, es decir, para todas estas inversiones que vamos a tener que acometer, como has comentado, ¿qué preveemos de ayudas o de… Pues nada. No prevemos nada porque no hay… Hombre, hay algunas ayudas pequeñas, pero son para hacer pruebecitas y tal, pero vamos, ayudas, no hay nada. De hecho, ahora tenemos una reunión dentro de la Comisión Azul de la COE, donde se va a pedir que se haga un estudio de qué ayudas están dando otros países europeos, porque sí otros países europeos están dando, como he dicho, ayudas específicas al transporte marítimo. Entonces vamos a hacer un estudio comparado de esos países, o por lo menos tenerlo, para ver qué ayudas pues, para todas estas inversiones, ¿no? que hay que ir haciendo. Y sin más, pues estamos en hora, así que muchísimas gracias. Hemos ya agotado las preguntas que había. Muchas gracias, Vicente, por tu amplia exposición. Te deseamos todo lo mejor en toda esta nueva tarea que tienes asignada y te queremos hacer ahora entrega pues, de un presente del clúster para que lo tengas como recuerdo y que sepas que esta es tu casa. Muchas gracias.